A lo largo del año hemos venido trabajando sobre 3 cuatrimestres, pero sobre palabras sobre esos cuatrimestres, ¿sí? El primer cuatrimestre hablamos de restaurar, el segundo cuatrimestre hablamos de restituir, el tercer cuatrimestre vamos a empezar, que comienza hoy, a hablar de consolidar. Y hablamos que en la parte de restaurar, los objetivos para trabajar eran equipar, ordenar y hablar maduramente. Amén. En el segundo cuatrimestre comenzamos a hablar de la restitución. Y hablábamos que el restaurar tenía que ver con situaciones no resueltas en nuestra vida por causa del no perdón, por causa de no haber soltado perdón o por causa de cosas que nosotros no hayamos pedido perdón por estas situaciones. Ahora, el restaurar tiene que ver con el pasado y hablábamos que la restitución tiene que ver con el presente. La restauración tendrá que ver con que alguien quizá nos ayude, nos muestre, nos guíe, nos exhorte a ver cuáles son aquellas áreas que en nuestra vida no han sido restauradas y que por causa de la no restauración, por causa del no perdón, nosotros hoy todavía estemos en conflictos envueltos, no resueltos, que nos hacen accionar de manera ya sea egoísta, rencorosa, con algunas cuestiones como de victimización o una cuestión de ser demasiado insensibles. Y esto hablábamos de que generalmente tiene alguien que venir a trabajar con nuestra vida, alguien nos ayuda a ver estas cuestiones. Y en el segundo cuatrimestre estuvimos hablando sobre lo que fue la restitución que tenía que ver con perfeccionar aquello que habíamos ordenado, con limpiar aquello que habíamos ordenado para poder pensar maduramente. Y hablábamos que la restitución tiene que ver con el presente, ¿sí? La restauración tiene que ver con el pasado, la restitución tiene que ver con el presente. En la restauración alguien nos ayudaba, pero en el proceso de restitución tiene que ver con nosotros posicionarnos. Es un lugar de posición en Cristo para tomar todo aquello que la falta de perdón, que la restauración nos había quitado, ¿sí? Eso estuvimos trabajando. De hecho que tenemos testimonios muchos de lo que Dios ha ido restaurando y restituyendo en este tiempo. Por eso también allí comenzamos a hablar de lo que era la cultura de la casa en medio de este proceso de restitución. No fue inocente hablar de esto, sino que tuvo una causa. Y la causa fue que nosotros también restituyéramos la naturaleza de Cristo dentro de la congregación. Lo que para nosotros por dentro es natural, en la manera de accionarlo, de ejecutarlo, se forma una cultura. Cuando nosotros accionamos aquello que creemos, cultura es lo que un grupo de personas creen y de esa manera se llevan. Por eso hablábamos que Córdoba tiene una cultura, Santiago del Estero tiene una cultura. Son la forma en la que los pueblos se relacionan y tienen como leyes implícitas, que no hace falta hablarlas, ya se saben que esto funciona de esta manera. Pero estamos entrando en el tercer cuatrimestre y el objetivo de este cuatrimestre es la consolidación. Y hacíamos eje en un pasaje bíblico allí en Segunda de Crónicas, capítulo 24, verso 13. Segunda de Crónicas, capítulo 24, verso 13. Encendé tu Biblia si tenés un celu o un iPad. Pasa por acá. Y por el otro lado, eso va a ser en la Reina Valera, es de lo que vamos a hablar. Ahora, mire lo que dice la palabra allí. Hacían pues los artesanos la obra y por sus manos la obra fue restaurada. Y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. La Nueva Traducción Viviente habla de palabras similares, habla de restauración, restitución y habla de consolidación y habla de esto. Nosotros, dice la palabra, que somos los hombres que estaban a cargo de la restauración, trabajaron arduamente y la obra siguió progresando.
Habla de la restitución como el hecho de progresar y habla de la restauración, como aquella tensión que era necesario llevar adelante. Restauraron el templo de Dios de acuerdo al diseño original y lo reforzaron, dice esta versión. La consolidación tiene que ver con el refuerzo de aquello que nosotros hemos ejecutado y que hemos restaurado. Entonces, si hablamos que la restauración habla del pasado, la restitución toca el presente, la consolidación tiene que ver con el futuro. ¿Cuál es el gran problema que tenemos dentro de las congregaciones? Que siempre estamos apagando fuegos de cosas que ya sucedieron, fuegos de situaciones que nos ocurren y que nos queman en las manos. Tenemos que restaurar las personas son restituidas, pero no trabajamos en el proceso de consolidación. Y yo no estoy hablando de un proceso de consolidación como estos 4 pasos de ganar, enviar, consolidar, no sé qué. Y yo no estoy hablando de ese sentido. No somos una máquina de producir. Somos una iglesia que da a luz gente que Cristo ha establecido. Ahora, la palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. O sea, nosotros somos casa de Dios. Lo que se pedía en el Antiguo Testamento era que la casa de Dios fuera restaurada, restituida y consolidada. En el Nuevo Pacto la palabra establece que nosotros somos la casa, esa casa del Espíritu Santo. Y esto es algo muy importante porque nosotros no podemos delegarle la construcción de nuestro templo a Dios en manos de otra persona. O sea, no podemos terciarizar la obra. No podemos buscar contratistas. Bueno, vení vos, solucioname este problema del pasado. Esta cuestión de, pero usted pastor, o usted a mí no me ayudó, o usted... No. Porque la construcción del templo que te está pidiendo, sos vos el constructor de ese lugar. Escuchá, es injusto que le delegues a otro la tarea de tu edificación, porque el otro ya tiene la tarea de su edificación. Y si el otro está casado, tiene la edificación de la esposa también, o del esposo. Y también tiene la edificación de los hijos. Por eso este periodo es para que nosotros, cuando estás de soltero, es para que te preocupes en restaurar tu vida, en procesar tu vida, para que llegada la unión conyugal puedas estar con tu esposo o con tu esposa, solucionado en muchos de los temas, para que puedas llevar el fruto que vayas a dar, sea agradable delante de Dios. Pero acá esto es importante porque nosotros somos los constructores. Pero no se trata de que si lo edifico yo o lo edifica otra persona y me desentiendo. Porque acá lo que se está tratando, y la palabra nos dice, se trata de que al templo lo edifica el Hijo para el Padre. El Hijo le prepara casa al Padre. El Hijo prepara casa al Padre. Y el Padre le proveyó todo al Hijo para que el Hijo pudiera hacerlo. No hay nada que el Padre no le haya provisto al Hijo para que lo pueda llevar adelante. Por eso durante este tiempo, esta mañana, que va a ser un poquito, acomódese, hágase masaje ahí un poquito en los glúteos, porque va a ser una mañana que necesitamos hablar de todos estos temas. Vamos a estar hablando para que consideres la construcción de la casa de Dios. Porque este es el lugar donde Dios habita y donde Él encuentra su reposo. Esto es muy loco. Porque el Creador de los cielos y de la tierra decidió que mi cuerpo, mi alma, fuera templo de su espíritu. Fuera el lugar donde Él halle descanso. Entonces la primera pregunta que se nos viene es, ¿hallará Dios descanso con nosotros? Necesitamos entender dos cosas. Una, que Dios desea una casa. Y dos, que en ella Él va a encontrar este descanso. Ahora, esto es increíble porque hablarles de la consolidación de la casa es todo el tiempo que estuve esperando este año. Quería llegar a este momento. Quería llegar a este lugar, porque aquí es de donde todo va a ser abierto, de donde todo va a surgir.
Hasta aquí nosotros vinimos preparando nuestra vida, por decir así, preocupándonos de lo que a nosotros nos importaba. Y la salvación tiene que ver en cierta parte con aquello que Dios nos da y tiene que ver en cierta parte con cosas que a nosotros nos interesan. Pero la salvación en su gran parte y en su gran mayoría tiene que ver en por qué Dios me da lo que me da para tener salvación y para qué me la da. Que ya no tiene que ver conmigo, y este es el gran problema. Por eso es que a la gente no le gusta consolidarse. A la gente le gusta restaurarse y que el Señor le provea, porque tiene que ver con lo mío. Pero eso simplemente nos marca que todavía no hemos muerto aquello que Dios nos está pidiendo. Por eso, la casa no es un edificio que nosotros podamos tocar o que podamos ver. La casa es la relación que Dios tiene con nosotros y en ella Él es nuestro Dios y nosotros somos su iglesia y el cuerpo de Cristo. Por eso Dios tiene descanso en el Hijo, en su Hijo. No es que simplemente estás edificando habitaciones. Porque esta, señores, es la verdadera relación de nuestra salvación. Que el Padre halle lugar en nuestra vida para colocar la piedra angular. Para que sobre esa piedra angular todo lo que vayamos a edificar no tenga que ser removido. Ahora bien, nosotros sabemos que antes en el antiguo pacto había un edificio natural, un tabernáculo, pero hoy Dios no tiene ese edificio natural, tiene una iglesia y la iglesia es el lugar donde Él habita hoy. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5 dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros somos esa casa. Nosotros somos una casa espiritual. Míralo el que está al lado. No le digas nada, míralo, porque Él es casa espiritual. En Él Dios habita. Y en Él, en Él. Y Dios está edificando. Nadie juzga una casa, o nadie puede decir que edifica una casa simplemente por amontonar en un terreno ladrillos, portland, cemento y arena. Ahí están todos los materiales. Pero hasta que no son unidos, hasta que no son compuestos, hasta que el hierro no es colocado con el hierro, no es atado con el alambre, no se forman las columnas, la casa no se edifica. Nadie puede clasificar o juzgar una casa cuando la casa todavía no está terminada. Por eso evitamos el juzgamiento entre nosotros. Y aunque todavía no entendamos el modelo de casa que Dios está haciendo en la otra persona, lo único que hacemos es preguntarnos si tiene todos los materiales y si Él se está preocupando en edificar. Porque seguramente tendremos modelos diferentes, de dos habitaciones, 3 habitaciones, algo grandote así, otro un poquito más chico, pero evidentemente Dios está valiendo de nosotros para hacer casa. Ahora, veamos ahora que el templo de Salomón, y relacionémonos con la casa que somos nosotros hoy en Cristo. Jesús mismo dijo que uno mayor que Salomón vendría y que había venido. ¿Quién era? Él. Uno mayor. ¿Quién era Salomón? ¿Por qué es conocido Salomón? No me digas simplemente por la sabiduría, ni por lo que tenía, ni por las 1000 mujeres. Porque hizo el templo. David quería edificarle el templo a Dios. Pero dice, no me lo vas a hacer vos que sos el Padre, me lo va a hacer el Hijo, porque el Hijo le construye al Padre. Y te voy a decir algo, le dijo David. Quiero que entiendas algo, porque esto es una analogía siempre. En el antiguo pacto veremos lo que era sombra y figura de lo que habría de venir. Yo te voy a dejar los planos de las tesorerías. Yo te voy a dejar los planos de las ciudades de provisionamiento. Yo te voy a dejar los planos de cómo van a ser los atrios. Vos vas a hacer todo lo que yo te diga, porque vos vas a construir, sí, pero bajo el diseño que yo establecí.
Esto le dijo el padre, porque el padre había recibido el diseño. Y el padre le dijo, yo te voy a dar de las riquezas y te voy a dar de los tesoros del rey. Y también te voy a dar de los tesoros personales míos. Pero quédate tranquilo, Salomón, no te va a faltar, porque yo ya mandé cartas a los reyes de Siria, a los reyes de todos, para que nos dejen sacar la madera necesaria para que pueda ser construido. Yo te proveo, solamente encárgate de hacerlo. Escuche, Él vino, Cristo vino y siempre viene y ha sacado a la luz una casa mayor, un tabernáculo mayor, el cual somos nosotros hoy en Cristo. Ya no en tipo y sombra, sino en realidad y en verdad. Y nosotros tenemos una gloria mayor que aún el templo de Salomón, con todo lo que se trata de venerarlo, aún cuando se hacen los viajes a Israel. Nuestro templo es mayor. Y Jesús mismo decía, aún ni Salomón pudo vestirse como una flor simple. Aún en la simpleza lo que Dios está diciendo es, la mano humana nunca podrá hacer lo que el Espíritu genera. Nunca lo podrá llegar de esa manera a ver. Mire, si no lo leyó, por favor, tómese el tiempo de buscar la historia de la construcción del templo y léanla en cuanto puedan. Pero por causa del tiempo y por el momento basta saber con que Salomón fue el hijo que construyó la casa. David quería construir la casa, pero fue su hijo. De igual manera hoy, Jesucristo, el Hijo, es quien le construye casa al Padre. Pero el Padre provee todos los recursos necesarios para que el Hijo construya. No es que le ha desprovisto de recursos, les dio el recurso. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, les dijo que edificarían un tabernáculo y mientras estuvieron en el desierto caminaron con dicho tabernáculo en medio de ellos. La presencia de Dios estaba ahí con ellos. A veces lo armaban y acampaban y a veces lo movían y avanzaban. Pero cuando llegaron a la tierra, a Canaán, al lugar que Dios les había dado para llegar, Dios edificó un lugar permanente, una casa permanente, donde Él habitara, dice la palabra, para siempre. Pero ese para siempre era hasta que el pacto presente dure. Y ese pacto se cambió. Por lo tanto, el para siempre era el para siempre del pacto presente en el cual estaba. Ahora el pacto fue mudado, los tiempos fueron mudados y el para siempre ahora cambió a otro lugar. Segunda de Crónicas 8:16 dice, porque toda la obra de Salomón estaba preparada desde el día que se pusieron los cimientos de la casa de Jehová, hasta que fue terminada, hasta que la casa de Jehová fue acabada totalmente. El pasaje no solamente nos quiere decir que la casa fue terminada, nos quiere decir que fue acabada totalmente. No hubo detalle que no quedara concluido. ¿Ven cuál es el nombre de la casa que se le establece? La casa de Dios. Y esto es muy importante, porque es su casa y es para que Él viva. 4 cosas se hablan en este pasaje de esta casa. Número 1, que era preparada. Número 2, se habla de los cimientos. Número 3, se habla de las terminaciones. Y número 4, cuando habla de acabada totalmente, habla de perfeccionar aquello que se había hecho. Entonces se habla también de perfección. David preparó todo para que Salomón construyera la casa. Piense, por favor, tan solo esto en un minuto. Él le preparó todo, el Padre preparó todo. ¿Qué puedo hacer yo por esta casa? Mis pequeñas manos, habrá dicho Salomón, era un hombre sabio. ¿Qué pueden hacer? El Padre preparó todo. En lo natural, cuando David preparó todo lo necesario para la construcción del templo, le dijo a Salomón que le iba a hacer una casa formidable. Escuchen, y no hay palabras para describir lo que se habla del templo de Salomón. Su belleza, sus acabados, sus terminaciones, todo lo que en él hay. Pues todo en esa casa, dice la palabra, que es glorioso. Quiero que pensemos hoy en la casa que nosotros somos en Cristo. Porque hemos estado trabajando a lo largo de todo este año para establecer esto. Necesitamos entrar en este lugar, confrontarnos con esta situación, porque el Padre ya preparó todo para ello. Dice la palabra en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3, Él nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad.
Pero en la Nueva Traducción Viviente, quiero leértelo porque parece como más claro. Cuando hablamos de piedad es como que nos quedamos, no sabemos qué quiere decir. Pero mire lo que dice la palabra allí en la Nueva Traducción Viviente. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Una vida conforme a su propósito. Todo esto lo recibimos al llegar al conocer a aquel que nos llamó por medio de las maravillas y su excelencia. Todo Dios nos dio en el momento que nos llamó. Dios nos proveyó. No hay nada que vos tengas que salir a buscar fuera de lo que Dios ya te dio dentro. El problema es si tenés que salir a buscar algo fuera de lo que Dios te dio, es porque estás construyendo un diseño que no te corresponde. Y ese es un problema. Porque te van a faltar fichas en el juego. Te van a faltar rastros. Te van a faltar tornillos. Porque no fue a lo que Dios te edificó, a lo que te llamó a edificar. Ahora, ¿qué es lo que realmente preparó Dios en la construcción de la casa de su Hijo en nosotros? ¿Qué fue lo que preparó? Amados, preparó la cruz. Eso fue lo que preparó, porque dicha casa tiene todo por la cruz. Por la cruz fue que nos fue entregado todas las cosas. Algo que usted y yo no podíamos ni preparar ni hacer, pero que el Padre hizo por nosotros. Y ese es el templo que nosotros ahora estamos en Cristo parados. Ahora, como te dije antes, se mencionan estas 4 palabras. Se menciona el preparar, el cimiento, se menciona el terminar y el perfeccionamiento. Pero yo en esta mañana quiero pararme sobre lo que tiene que ver con el cimiento, con la construcción de una casa, con la consolidación de aquello que vamos a edificar. Porque el Padre preparó todo lo que era necesario y luego colocó el cimiento. Y de esto es lo que te quiero hablar, del cimiento que nosotros tenemos. Quiero enfatizarle que la preparación de todo este año no fue inocente, fue traernos a este lugar, confrontarnos con esta verdad, construir la casa del Señor en nuestra vida. No para que las cosas sean mejores para nosotros, sino para que las cosas funcionen para su bien. Dios hace que las cosas nos ayuden, que nos salgan todo bien, no, que ayuden a bien. Romanos 8:28. ¿Para el bien de quién? ¿Del mío? Pero si ya no vivo yo, ¿por qué tendríamos que buscar el bien de alguien que no vive? ¿De qué te sirve hoy ir a atender a tu abuelita que ya no está? Mi abuela falleció en el momento que yo estaba allá en Colombia. ¿De qué me sirve hoy ir a trabajar en algo para mi abuelo, buscar el bien de mi abuela, si mi abuela ya está bien, verdaderamente? El problema que hemos tenido como congregaciones, y quiero ser muy respetuoso porque no hablo de otra cosa que la esposa del Hijo de Dios, es que hemos buscado continuamente para nuestro bien, pero nos hemos olvidado del bien del Padre. Seguro que lo que buscamos no va a venir para nuestro bien, pero en consecuencia vendrá para nuestro bien. Porque nosotros estamos en el Hijo y el Padre busca el bien para el Hijo. Por consecuencia, este bien que es para el Hijo será para nosotros si nosotros permanecemos en el Hijo. Pero si estamos fuera del Hijo, nos perdemos para el bien. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotros no entendemos qué está haciendo Dios. Porque lo vemos en nuestra situación y desde nuestra perspectiva, lo vemos desde nuestra temporalidad. Y quizás este momento no sea lo mejor o lo más placentero que estés viviendo. Y hasta quizás sea de tristeza. Hasta quizás te haya quitado el gozo. Pero no podés juzgar el plan de Dios por causa de lo que vos estás sintiendo, sino que dice la palabra que aquellos que somos ejercitados en la disciplina que Dios ha establecido, podremos vivir y disfrutar de frutos apacibles en nuestra vida. Y esto sí viene para nosotros. Tenemos un problema y le decimos: Dios, no está bien esto para mí, para mi vida, para mi matrimonio. Entonces Dios dice: pues yo sigo trabajando y sigo obrando para mi bien, porque yo soy Dios. Y vos el día que me aceptaste, no me aceptaste para que yo sea tu lámpara de Aladino, para que yo cumpla tus deseos.
me aceptaste para morir a vos mismo y vivir y que tu vida se elevara en el propósito de tu vida y conocieras el máximo conocimiento, darle tu vida al máximo propósito que alguien le puede entregar la vida, para que Cristo se exprese a través de nosotros y cumplimentemos el plan eterno de Dios. Nosotros somos la casa de Dios y porque lo somos, Él está obrando, el Hijo está obrando para que la casa esté bien para el Padre. Por eso hablemos de los cimientos. En una construcción todo comienza por los cimientos. Cuando comencé a construirle la casa de mi hermano Sebastián, lo primero que tuvimos que hacer fue remover tierra, fue hacer lugar para colocar el cimiento. Después vinieron máquinas, sacamos un manto de suelo vegetal, que es todo el pasto que se llama, son unos 20 centímetros. En otros procesos vinieron máquinas para hacer los pilotes, que se cavan pozos romanos, si alguno lo conoce, son circulares que van como a 10 metros, 18, depende del terreno, el estudio del suelo que se haga. Pero todo eso no se ve. Pero para que el cimiento entrase, hubo que trabajar primero la tierra. ¿Y qué hubo que hacer en la tierra para que el cimiento entrara? Tuvimos que sacar maleza, sacar lo que no servía, sacar lo que interfería para que el cimiento fuera establecido. Hay que cavar y quitar cosas, hay que quitar árboles, hay que quitar piedras, hay que quitar raíces, todo lo que estorben. Ve hacia dónde me estoy yendo con esto que le quiero decir. Las máquinas llegan, cavan y la tierra dice ¡no! Porque lo que estamos hablando es de nuestro corazón. Lo que estamos hablando es que empiezan a ser removidas cosas de nuestra vida, internas, que nosotros atesoramos. Aquel arbolito lo plantó mi padre, junto conmigo, en aquel vislumbre de la Navidad. Aquella piedra la colocó. Yo jugaba cuando era niño con mi soldadito y jugaba y me escondía detrás de esa piedra. Te estoy hablando del cimiento de la casa de Dios en nuestros corazones. Y allí es donde la casa inicia. Depende el cimiento, será la tenacidad de dureza y la perseverancia y permanencia de una casa frente a las inquietudes del tiempo. Es donde la casa es establecida y es cimentada. Es sobre el cimiento que Dios coloca. Y a fin de colocar el cimiento, lo primero que tiene que hacer el Señor es tratar con el terreno. Otra vez, la casa será edificada sobre cimientos, pero deberemos trabajar sobre el terreno para que éste esté apto para recibir el cimiento. Por eso, tenemos que hacerle lugar ¿a qué? Al cimiento. Por eso dice la palabra allí en Juan 8:37, ustedes, yo no hallo cabida en ustedes, porque mi palabra no hayan cabida en ustedes, porque ustedes están tan llenos de ustedes mismos. Ustedes quieren que yo edifique sobre lo que ustedes ya han establecido. Ustedes pretenden, dice Dios, que yo venga sobre sus vidas, les perdone todo, y el perdonar significa que no tenga que tocar lo que ustedes son y que ustedes sigan viviendo de la misma manera en la que estaban. Pero quiero decirte algo, Dios jamás hará eso. Isaías 28:16 dice, por tanto Jehová, el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Dios está construyendo su casa y la está construyendo en Sión. Amado, se hablan muchas cosas preciosas de Sión. En los tipos y sombras era un lugar natural, pero en la realidad es el pueblo de Dios que vive en las verdades que Dios ha establecido. Ese es Sión, vivir en las verdades de Dios, en las verdades que Dios desea para su pueblo. Dios es celoso de Sión. ¿Por qué? Porque ese es el lugar donde quiere edificar su casa. ¿Cuántas piedras son establecidas en el cimiento? Una. Y esto es muy importante. Porque ¿dónde va a ser puesta solamente la piedra del cimiento? En Sión. En Sión. ¿Y dónde está Sión hoy? Sión está en mi vida.
mi corazón, mi alma. Ese es el lugar donde se va a establecer la piedra angular. Dios coloca su fundamento en Sión, que es una piedra, pero es una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. ¿Quién es la piedra? Cristo. Claro que no soy yo ni sos vos, seguro de eso. Cuando nosotros somos probados no tenemos estabilidad. Cuando nosotros pasamos por momentos de crisis tambaleamos. Cuando nosotros tenemos cambios de tiempos, donde Dios dijo, este hasta aquí fue un tiempo y está por comenzar un tiempo nuevo. Por eso es que el profeta Habacuc dice, Padre, aviva tu obra en medio de los tiempos. Donde un tiempo se termina y comienza otro, hay un bache, hay un gris, hay una cuestión no clara. Y es un lugar donde Dios debe darnos firmeza y avivar la obra de nuestro espíritu, porque si no, corremos en el peligro de quedarnos en medio de los tiempos, habernos desenchufado de un tiempo y por causa de no entender el tiempo que viene, quedarnos en esta zona gris. He visto mucha gente que ha salido de tiempos y que no ha puesto nunca más se enchufó a donde Dios tenía. Por eso, desesperadamente Habacuc dice, Padre, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Qué obra? La construcción de su casa. Yo soy obra. Aviva tu obra. Señor, enciende, motiva, establece, inspira. Y no me vengan con que la motivación no es de Dios, sino dígame cómo sacó Dios a Israel de Egipto. ¿Le fue a decir, vos vas a ser mi hijo? Lo iban a dejar ahí. Él les dijo, vengan porque los quiero llevar a una tierra donde fluye. ¿Y qué estaban comiendo? Cebolla de balde, comían cualquier cosa. ¿Dios qué hizo? ¿Los inspiró? Ustedes serán una nación grande, poderosa. No, ustedes vengan que van a comer mejor. Los motivó. Y la motivación no es mala. El problema es que simplemente la motivación es equivocada. Pero la motivación también es usada por Dios. Cuando nosotros somos probados no tenemos estabilidad, pero Cristo sí. Puesto que Él es esa piedra, Él es el único probado, Él es el único que es seguro, Él es el precioso, el que está estable en cualquier situación. Toda la casa es anclada y establecida en el cimiento, en Él. Por lo tanto, la casa es estable. Mi vida es estable, no por la capacidad que yo tenga, no por la experiencia en las misiones, no por la cantidad de años que tenga en mi matrimonio, no por la sabiduría que haya tenido para hacer dinero. Mi vida es estable porque Cristo es mi fundamento. Él no cambia, entonces yo no cambio. ¿La cual casa somos nosotros? Él necesita ser establecido tal como Él es. Y esto va de nuevo. El cimiento, número uno, debe hallar lugar en el terreno. Y el cimiento debe ser establecido tal como el cimiento es. Nuestro problema es que nosotros pensamos que el cimiento es de tal o tal forma. Nuestro problema es que nosotros pensamos que Él es así, que Él tiene que hacerme el favor de cambiar mi realidad, mi bien. Pero quiero decirte algo. La realidad en la que vivís es la herramienta perfecta de Dios para moldearte. Yo creo que Él tiene que cambiar mi matrimonio, pero tu matrimonio no va a cambiar porque Él lo cambie. No se trata de tips prácticos para que tu matrimonio funcione bien, sino todo aquel que acude a un psicólogo o un psiquiatra saldría fantástico. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que lo que Él estableció en el matrimonio sea un hecho, no una norma, sea un hecho en mi vida, sea algo vivencial, sea algo establecido, no como algo que yo sé, no como algo que conozco, no como algo que aprendo, sino como algo que me enseñan, algo que me muestran, algo como que yo veo y que puedo directamente copiar el modelo. Veo el diseño y ejecuto el diseño de acuerdo a lo que Dios me dio, pero para eso necesito ver tal cual es.
Entonces lo que Él dice del matrimonio, no lo que yo pienso del matrimonio. Porque nosotros venimos con poco caramelo en el frasco con respecto al matrimonio. Nos meten y encima que nosotros venimos con poco caramelo, nuestros padres por ahí no nos han dado un buen ejemplo de lo que era un buen matrimonio. Y sobre todo esto le inyectamos un poco de Hollywood en medio de todo eso y nosotros creemos un montón de cuestiones que al llegar a la realidad del matrimonio no son así. Entonces te encontrás con realidades que son confrontativas y que vos estás esperando un modelo pero que no se cumple. ¿Qué modelo estás esperando? Ya no me importa qué es lo que Cristo dice, me importa qué es lo que yo estoy pensando. Entonces, como lo que yo pienso, le pido a Cristo que sea de tal manera. Entonces, pido y no recibo porque pido para mi deleite. Pido como yo quiero. Pero Él dice, ahora es necesario que vos conozcas el fundamento. Que cambie mi esposo, que cambie mi esposa. Que Él cambie mi condición financiera, que Él cambie mi soledad. Querido, todos estos son procesos de parte de Dios establecidos en tu vida para mostrarte a Cristo. Pero hay algunos que son como las moscas. Le pegan al vidrio, le pegan al vidrio, le pegan al vidrio y no escuchan. Ayer estaba jugando con un niño al bowling. Le decía, tirala así. No, yo sé. No quiero dar nombres. Yo sé, me decía. La tiraba y se le iba por la canaleta. Y otra vez. No, yo sé. Y por la canaleta. Hasta que se frustró tanto que volvió así. No juego más. No, pero vamos. No juego más, no tumbo nada, se me va por la canaleta. Vamos, le digo que un Palermo nunca se rinde. Se da vuelta así y me mira. ¿Cómo me dice? ¿Cómo sabes eso? Pues en Palermo, le digo. Pero nos dejamos enseñar. Entonces fue por ahí uno de los tíos, trató de ayudarle. Bueno, se le fue por la canaleta porque el tío es malo. Pero después vino el padre. No. Y ahí empezó. Y bueno, tumbó una y tumbó dos y ya. Y después tumbó como 7 y se dio vuelta y me dijo, pero no, hijo, disfrutá lo que conseguiste. Hermano, hay veces que nosotros estamos esperando los cambios nos llegan, pero no llegan como nosotros queremos, llegan en partes. 9, claro. Faltó una nomás para tumbar todo. Pero no disfrutó que tumbó 9. Se quejó de que le faltó 1. Cualquier similitud con usted y su vida. Escuche, Él no va a cambiar tu realidad, Él va a cambiar tu mente para que cambie tu manera de actuar, para que tu manera de actuar cambie la realidad en la que vivís. ¿Se entiende? Él no quiere operar sobre tu realidad, porque entonces te pone trunco, te atrofia, te inutiliza, no te permite desarrollarte. Las pruebas, dificultades están establecidas por Dios para que vos y yo aprendamos. Los sufrimientos son puestos por Dios para probar nuestra vida, pero no para probarnos a ver si simplemente aprobamos o no. Es una piedra probada. Lo que significa está apta para poder colocar el cimiento. O está apta para poder edificar encima. Pero Él siempre es y será como siempre Él es. No lo van a hacer cambiar tus lágrimas. Porque si hay 7 billones de personas en el mundo, Dios tendrá que ser de 7 billones de maneras diferentes para satisfacer a 7 billones de personas. Pero Él, que Él nos formó, sabe qué es lo bueno para nuestra vida. Por eso lo que es bueno para nuestra vida, dice, es que le conozcamos a Él, al fundamento, y que el fundamento sea establecido. Para eso es necesario trabajar la tierra. Mi oración es que a través de los problemas de tu vida, de mi vida, aprendamos a ver a Cristo y conocerlo como la piedra fundacional de nosotros. Los problemas van a venir y se van a ir. Ya lo decía Macaneo 7:30, siempre que llovió paró. Amén, dijo alguno. No. Él
es a través de los siglos. Por eso necesitamos ser establecidos en Él. Esta es la seguridad que tenemos. Él nunca cambia. Nosotros tratamos de construir algo de un hombre o de una mujer, pero las mujeres y los hombres nos fallan o nos decepcionan. Y como que, no, sí, yo lo sé, pero otra vez. Pero usted, pastor, la otra vez, que no me mire a mí, porque yo lo voy a decepcionar. Se lo digo, el que avisa no traiciona. Porque usted quizás está esperando algo de mí, un modelo particular que en su vida no adquirió y me lo quiere adosar a mí. Y usted me quiere adosar la construcción de su templo para Dios. Pero yo hay veces que no tengo ni siquiera con la catedral mío, dijo uno. Estaba gordito el vago, ¿eh? Una basílica, pastor, basílica. Por eso no podemos poner nuestra confianza en nadie, necesitamos ponerla en Él. Él es la roca que nunca falla, Él es el fundamento de la casa de Dios y debe ser el fundamento de nuestra fe, porque Él es el amor, Él es la vida, Él es la paz, Él es la bondad, Él es la salud, Él es el acuerdo, Él es nuestro escudo, Él es nuestro socorro, Él es la esperanza. Esa es la obra de Dios en nuestros corazones. Todo se resume en quién es Él. En tu matrimonio no estás buscando un buen matrimonio, lo estás buscando a Él. Que Él se glorifique en tu matrimonio. Esto es como cuando yo no opino que en los matrimonios va 50 y 50 siempre. Hay veces que va un 75-25. Y esto no son medidas de fairness para algunos. Hay veces que son 100-0. ¿Por qué? Porque el problema del otro no tiene que ver su carácter, tiene que ver con que Cristo no gobierna. Es mucho más allá de su carácter, es mucho más profundo que su egoísmo, es mucho más profundo que su necesidad. Tiene que ver con que Cristo no está en el gobierno. Entonces cuando tenemos a Cristo no en el gobierno, estamos con una dificultad profunda de entender. Entonces hablaremos, daremos tips, escuchadla, dense tiempo, por favor hablen de mañana, de noche no, que están cansados, por favor discutan de esto, pónganse de acuerdo, establezcan, órenlo, permanezcan, si no se entienden una vez, pongan. No va a funcionar, no va a funcionar, se van a cansar, porque lo van a estar haciendo en su fuerza. El Padre decidió que el Hijo fuera el fundamento, la piedra angular de su casa. Nosotros tenemos que honrarlo a Cristo como la piedra angular de nuestra casa. Y este fue el problema de los judíos. Ellos la rechazaron y no le dieron cabida en sus vidas. Pensaron que ya eran creyentes de Jesús. Se declararon que eran hijos de Dios. Pero la luz de Cristo le mostró la verdad. Ellos eran hijos del diablo. Porque no tuvieron lugar en sus vidas a la verdad. Dios había hablado de una piedra que vendría y adivinen quién vino. Vino Él, pero ellos no la vieron. Él vino como la piedra, pero ellos la rechazaron. Que venga otra, esta no nos gusta. No me gusta esto, pastor, que habla. Yo quiero otra piedra que se acomode más a este terreno que tengo. Pero Dios no tiene otra piedra. Ni antes ni después. Lucas 20 del 17 al 18 dice: pero Él mirándolo les dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Escuche, es preferible caer ante la piedra para ser quebrantados ante Dios, antes que la piedra te caiga encima de la cabeza. Pero el fundamento no será cambiado. La piedra no será cambiada. Él es esa piedra. Y si la rechazamos, no va a haber ninguna otra. Si rechazamos la piedra, nos perderemos la posibilidad de quebrantarnos. Y la piedra caerá sobre nosotros. Él es el fundamento. Que Dios nos ayude. Respondiendo, Simón le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo esto, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré
mi iglesia. ¿Ven la diferencia? Es mi iglesia. Él dice es mía, es su iglesia, y su iglesia está cimentada sobre la revelación de quién es el Hijo. Para edificar la iglesia no puedo edificarla fuera de la revelación de quién es el Hijo. No se anexa vida a algo que tiene vida. No puedo ir a un árbol e inyectarle más vida, porque ya tiene vida. No puedo entregarte a vos otra vida más. Bueno, al menos vos que la tenés adentro. Está embarazada, ¿no? Ya sale, Pablo. No podemos inyectarle vida al cuerpo de Cristo porque nosotros inventemos nuevos ministerios. Porque serán miembros ortopédicos del cuerpo de Cristo. Como si yo vengo y me coloco un tercer brazo. ¿Cómo le va? No funciona que yo coloque algo más que esté fuera, porque lo que delimita la vida del cuerpo es la sangre del Hijo. Y la sangre habita en lo que delimita el cuerpo. ¡Pum! Me pongo un tercer ojo, no lo voy a ver. Por más que me lo ponga acá, no voy a ver. ¿Por qué? Porque no pertenece al cuerpo. Mire, la palabra edificar significa el que construye, pero también significa fortalecer y edificar. Él no solamente la construye, sino que la edifica y fortalece en y por la revelación de Cristo. Y esta es la obra continua. Así que cuando vemos un problema en la casa, ¿cómo la voy a fortalecer? Cuando veo un problema en casa, ¿cómo la fortalezco? ¿Cómo fortalece Él mi vida? Revelando a Cristo en mí. ¿Cómo fortalezco mi casa? Con la revelación de Cristo. Donde haya algo que deba ser fortalecido, no ponemos más de nosotros. Ponemos más de Cristo. Para que Cristo se revele. Él es el que fortifica la casa. Y eso es lo que debemos hacer entre nosotros. ¿Cómo yo lo fortalezco a usted? Oh, hermano, sí, la verdad que la está pasando tan mal. Lloremos juntos, porque la Biblia dice, pastor, llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Yo no te fortalezco porque lloro al lado tuyo, porque a David se le pusieron a llorar al lado los que le habían robado las mujeres, ¿se recuerdan? Pero después lo quisieron matar. La gente cambia. Necesito poner un fundamento sólido sobre tu vida. El fundamento sólido es Cristo. Hemos sido llamados a predicar a Cristo. Pastor, pero tiene que haber otra cosa. Usted tiene que predicar otra cosa, no solamente Cristo. Entonces, ¿qué vamos a predicar? No se predique la forma práctica de que no. La forma práctica es un intento humano de tratar de traer una resolución natural a algo que es espiritual. Pero entonces vamos a estar inyectando desde afuera otra vez algo que tiene que producirse desde adentro. Porque desde afuera, cuando te falte esa pata, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo fue que dijo pastor? Pastor, le hago una pregunta por WhatsApp. ¿Cómo fue esa palabra, esa frase que usted tuiteó? ¿Vos estás dependiendo de una frase que yo tuiteé? Sí. Vos estás errado. Porque lo máximo que hace una frase es despertarte a la búsqueda de algo. O por lo menos es lo que intento hacer. Si vos te vas para allá en una frase o en una parte de una prédica, estás frito. Primero porque no te va a acordar toda la prédica. Pero si esto te es revelado, en el momento en el que estés, en el lugar en donde estés, en la condición en la que te encuentres, con Irma, con Beto, con Toto o con el huracán que se nos aproxime, vos vas a tener la paz de Cristo dentro. Esto fue lo que ocurrió en el arca, entiéndalo. El arca es una similitud de la gracia de nuestra vida hoy. Afuera tormenta, por dentro paz. Se te puede desmoronar el mundo. Pablo estaba en cárcel, sin embargo seguía con el gozo del Espíritu en su vida, porque nadie le podía quitar los animalitos espirituales que tenía adentro. ¿Entienden? Nadie se los pudo quitar. ¿Por qué? Porque vino una revelación de adentro. Él pensó que hacía obra para Dios. Pablo era un hombre que creía que hacía una obra para Dios, pero no la hacía. Porque el Padre no le había sido revelado, el Hijo no le había sido revelado. ¿Cuándo fue que Pablo fue motivado correctamente? Cuando el Hijo se le revela. Y no le hizo falta asistir. A mí los de la circuncisión nada nuevo me enseñaron. A mí me fue revelado por el Espíritu. Fue colocado todo lo que tenía que ser colocado. Por causa de la gracia de Dios. Y este es el mayor fundamento que tenemos. Cristo y viene por gracia. Pero Él está preparando el lugar. Pregunto.
todo este tiempo hemos venido tratando con cosas del pasado que han venido ocupando lugar en nuestra vida. Depresiones, estar irritables, no perdones, violentos, ira, angustia, han estado ocupando lugares. Estuvimos tratando con ellos, y si no trataste, no te preocupes, vamos a seguir tratando. Ay, pastor, es que yo justo arranqué el domingo pasado. Entonces, no, porque no se trata de por la iglesia, se trata de lo que Él imparte. No te piensas que esto viene, no vine a principio de año, entonces esto no se aprende de esta manera. Esto no es geografía, no es que te vas a llevar ahora la piedra fundamental a marzo. Esto se trata de que Dios te lo revele. Esto es una condición de un trabajo espiritual en tu vida. Esto es de que te arrimes a alguien y le preguntes, che, aunque sea, comentame de qué se trata. Se trata de que trabajes en un orden particular en tu vida para que empieces a acomodar aquello que Cristo quiere establecer. Cuando tenés un problema de matrimonio, no puedo simplemente darte esos tips. ¿Por qué creen que tantas congregaciones fallan hoy? ¿O fallamos hoy? Porque no están cimentadas sobre el fundamento que es Cristo. Dicho fundamento no estaba establecido en el corazones de aquellos que eran guía de las personas. Si usted quiere ser miembro de una iglesia del hombre, es un asunto suyo, pero aquí estamos buscando ser una iglesia que el fundamento sea Cristo. Porque más vale que en esos lugares se prepare para ser decepcionado o se prepare para haber malgastado toda su vida a la buena idea, a la genialidad idea de algún hombre. Pero si quiere ser parte de la iglesia de Dios, en su casa, de la que está fundada sobre Cristo, usted deberá buscar la revelación. No me venga a encargar a mí eso, porque revelación solamente la da el Padre. Aquí solamente tratamos de llevar, pero pastor, la gente necesita palabras más exactas. Es que más exacto que Cristo no te puedo dar. No te puedo dar algo mejor que Cristo. Si necesitas algo más que Cristo, estamos en un problema porque no hay otra piedra angular para edificar. Y si permitís que este fundamento sea establecido en tu corazón, no vas a ser decepcionado ni habrás trabajado en vano. Tal vez no te guste cuando Dios use las excavadoras en tu corazón. No te guste cuando te inyecten una pilotera para arrasar todo tipo de maleza que no dejan espacio a la piedra angular. Pero cuando Él termine, si le permitís, va a haber un fundamento tan seguro que ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra él. No habrá ningún tipo de inseguridad. Esto, usted me puede decir, pastor, esto es muy difícil. No me gusta a mí, dígame el ABC de cómo funciona esto y yo me quedo con esto. Dios le bendiga. No quiero que pasen los años y nos encontremos relacionados por cuestión de simpatía y de no habernos ofendido o no habernos dicho la verdad, porque parte del fundamento es la verdad que vamos a trabajar en todo este tiempo. Mire, Efesios 2, 19, 22, ya termino con esto. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto describe la iglesia, a la habitación de Dios por el Espíritu. ¿Por qué nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto? El cual es Cristo, dice la palabra allí en 1 Corintios. La palabra puesto significa establecer, reposar con un propósito. La diferencia de aquellos que permanecemos y que estamos establecidos son las palabras que tenemos de parte de Dios y que están plasmadas en la Escritura.
Más allá de la condición humana que nos esté pasando, más allá de la prueba, de la dificultad, más allá de la enfermedad, más allá de la situación económica que estemos habilitados, estamos habilitados en la palabra que es fundamental y que atraviesa todo tipo de tormenta. Señor, líbrame de la enfermedad, le pidió Pablo al Señor, y Él le dijo: Pablo, mi gracia te es suficiente. Mi gracia te es suficiente. ¿Por qué? Porque la gracia es la vida de Cristo, es la piedra angular en tu propia vida. La enfermedad podrá venir, se podrá ir, tu cuerpo será dado a los gusanos, del polvo venimos y al polvo vamos. Pero necesito, Pablo, que dejes de conocer simplemente lo que es sobrenatural para que yo te libre de la dificultad y que me empieces a conocer verdaderamente como soy, para que entiendas que aún el poder que actúa en vos va a vencer la enfermedad, no porque la enfermedad se vaya, sino porque la hayas resistido. No es muy popular, porque la idea es el milagro. Y está bien, oramos por milagros, creemos, hasta que Dios no nos diga que nos bastemos en la gracia, sigamos pidiendo por el milagro. Pero ¿qué si Dios nos está mostrando que es parte de su proceso para nuestra vida? Y que no quiere librarnos de eso, sino que en realidad quiere que conozcamos la vida de Cristo. Yo te he dado la vida de mi hijo y quiero que te quede en algo bien tranquilo. Mi hijo venció el mundo. En mi hijo fueron llevadas todas las llagas. Aún mi hijo tuvo que morir. Entonces yo tengo que considerar la muerte de mi hijo como una derrota de ninguna manera. Porque siempre que haya una muerte producirá vida. Pero el concepto de iglesias basadas en el humanismo de la carne que tenemos hoy nos hace claudicar frente a la realidad espiritual de que el fundamento es Cristo. Congregaciones que están basadas en la prosperidad de las personas, y no solamente en la prosperidad económica, en la prosperidad de tu alma, en la prosperidad de tu ministerio, en la prosperidad de tu matrimonio, en la prosperidad de tus hijos, en la prosperidad de. La pregunta es: ¿hasta cuándo seguirás sumido en tu azulejo y empezarás a ver la verdad que Cristo tiene para el mundo? Porque si ya no vivo yo y Cristo vive en mí, ahora estoy mirando lo que Cristo mira, estoy interesado en lo que Cristo está interesado, edifico sobre lo que Cristo edifica, pero nunca usted podrá edificar con heno y hojarasca, dice la palabra esto, pero esas cosas serán probadas en el momento final. Edifique. El problema es que no vaya a pasar más tiempo y Pablo se encuentra con Pablo y dice: la verdad, temo haber trabajado con ustedes, hermano. Pablo no era muy popular. Se calcula que las congregaciones no superaban las 150 o 200 personas. La gente no se bancaba. Pero lo que sí hacía Pablo era multiplicaba. Él entendía que cuando mucha gente se juntaba se daba mucho lugar a la lengua. Trabajaba con eso y necesitaba que la gente fuera activada en el propósito divino, no en la acumulación de riquezas personales o en la acumulación de éxitos, de logros personales. No se trataba de ser una iglesia de 1.000, de 2.000 o de 3.000. ¿Cuánto es de tu iglesia? ¿Qué sé yo? Como de 7 millones, no sé. Es la iglesia de Cristo, nunca fue mía. Es de Él la iglesia. ¿De cuánto es la congregación? Yo no lo sé. Porque no sé la cantidad de gente que está afectando tampoco mi hermano, no sé la cantidad de gente que vos estás afectando. Lo que sí sé es que tengo un grupo de personas que está sedienta de cumplir la voluntad del Padre para llevar el diseño eterno de Dios, no basado ni siquiera en una red pedorra. Nunca se trató de la edificación de vida plena, hay más vida plenistas que yo. Nunca se trató de esta verdad, se trató de llevar el evangelio, de cambiar vida, de sumir. Pastor, pero yo estoy ahora con tantas personas que no me interesa. No me interesa, me interesa que Cristo sea predicado. Me interesa que el fundamento sea Él, que el fruto del Espíritu verdaderamente sea Cristo. Nos llamaremos la iglesia de Cristo. Entonces, si este lugar lo tienen que usar 20 congregaciones, lo usarán 20 congregaciones. Yo no sé cómo harán los vecinos ni para enganchar los tiempos. Pero de gracia recibimos, de gracia lo ofrendemos. No, pero los que vengan acá tienen que ser de ninguna manera, tienen que ser de Cristo. Esta es la verdad. Todos conocemos la parábola de los dos cimientos. Ahora podríamos comenzar otra vez la prédica. El problema no es cuál es la inclemencia del tiempo. El problema es el fundamento. Amado, Dios no mandó a Irma para juzgar el mundo. El mundo ya fue juzgado en la cruz del Calvario.
Estas cosas van a pasar. Por favor, voy a leer la palabra. Van a pasar. Van a ocurrir, nos van a venir, cada vez van a venir más. No se me ponga apocalíptico ni el Armagedón le venga de una manera tremenda. Quédese tranquilo, Cristo está con nosotros y si Irma nos tiene que llevar volando por los aires, nos llevará, porque Dios decidió que nosotros nos vayamos volando por los aires con Él. ¿Entienden? O sea, no se me ponga en ese lugar de, no, que yo no sé si me viene, no. A Cristo no se le escapa ninguna de las cuestiones. ¿Usted piensa que para la iglesia fue una derrota que Esteban fuera acribillado a piedra? Para las congregaciones de hoy sí. De hecho, que si te va mal económicamente, algún pecado tendrás oculto. Pero para los hijos que solamente estamos viviendo para cumplimentar la obra de Dios, sabemos que simplemente es un proceso de Dios para llevarnos de gloria en gloria. Nunca los hijos de Dios salimos de gloria en gloria. ¿Cómo estás? Estoy bien. No. Estoy bien en Cristo, mi espíritu está bien. Por afuera tengo tormenta. Esto es lo que hablaba Pablo. Por afuera tribulaciones, por afuera me tumbo, por afuera me hacen un montón de cosas. Por afuera hablan mal de mí, por afuera me quieren, pero no. Por dentro estoy en Cristo y en Cristo estoy fundamentado. Vendrán los tiempos, vendrán las inclemencias, vendrán las tormentas, pero estoy parado sobre la roca, señores. Mi interés es que conozcan la roca. Pastor, pero es elemental. Claro que es elemental. Pero hay muchos que viene la tormenta y no era elemental. Sí, pastor, pero usted no está en mis zapatos. Ni quiero estarlo porque yo tengo los míos. Yo te ayudaré a encontrar a Cristo. No puedo salvarte de tu situación. Durante mucho tiempo quise salvar a la gente de la situación. Me quise tomar las cargas de las personas. Rinoceronte, me decían. Bajaba la cabeza y le daba. Pero nunca se trató de eso. El Señor le agradó mi corazón, le agradó mi... Pero dice, Señor, tengo algo mucho más poderoso, Germán, que lo que vos podés ayudar económicamente. Portás a mi hijo. La gente necesita conocer lo que vos conoces. Hermano, estamos acá por eso. Para conocerlo más, lo conozcan más. ¿Sabe lo que le dice Moisés al Señor? Después de haber estado con la zarza, después que le abrió el mar, después de que la que no vivió Moisés, se le aparece cara a cara, o sea, encendido. Lo que ora Moisés, hermano, para usted y para mí lo que nos queda. Lo único que quiero es conocerte, Moisés. No me interesa otra cosa. Es que cuando lo empezamos a conocer, mire, debe ser la única droga legal que existe. Uno se puede hacer adictivo a eso. Y uno siempre quiere estar buscando y estar ahí. Pero el estar ahí no es estar encerrado en congresos y en lugares. El estar ahí no es Sion, no es el lugar físico. La casa no es el lugar físico, es la relación. El estar ahí es estar en tu trabajo, en tu taller, en tu negocio, en la escuela, en la facultad. El estar ahí es la relación. ¿Qué le parece si este cuatrimestre que tenemos que consolidar la casa que viene, lo primero que hacemos y lo que hemos venido haciendo es venir provocando lugar para el cimiento? Porque el cimiento es la piedra angular. ¿Qué le parece? Si no lo hizo todavía ese lugar, lo hagamos en esta mañana. Porque tampoco se produce por una cuestión de tiempo, se produce por una cuestión de mentalidad. Y no es que tu mentalidad vaya a producir un pensamiento nuevo, es que la mente de Cristo, por causa de tu muerte, se establece en tu vida. Padre, Señor, necesitamos que tu fundamento, que el fundamento de Cristo, el que vos nos diste, pueda ser establecido en nuestra vida. Padre, porque comprendemos que tarde o temprano todo lo que sea edificado fuera del fundamento que no sea Cristo tendrá que ser removido. Para que lo inconmovible quede.
¿Cuál es el fundamento de tu corazón? ¿Tu economía? ¿Tu salud? ¿Tu matrimonio es el fundamento de tu corazón? Es que todavía estamos tratando de construir sin el fundamento de Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Nunca se trató de una ayuda económica. Nunca se trató de un desenlace de buena salud. Siempre se trató de Cristo. Porque en Cristo, en Él. Al tomar la Santa Cena, el Señor dice: examinen el cuerpo. ¿Cuántas veces te paraste a ver más allá de tu vida si tenías pecado o no tenías pecado y empezaste a ver el cuerpo? A ver la iglesia de hoy. Examinen el cuerpo, dice el Señor antes de tomar la cena. Miren el tiempo, el dinero, el esfuerzo que se emplean en ella, pero todavía no es edificada sobre Cristo. Por lo tanto, sigue inestable. Sigue cayéndose de a pedazos. Es que en algunos lugares es una obra de la carne, en la tierra. Y puede que prospere, pero por un tiempo. ¿Cuántas veces entramos en movimientos de Dios que Él establece algo, una obra o un ministerio? Y realmente es de Dios, pero luego comienzo a construir con mi madera, con mi propio ladrillo. Luego se comienza a edificar sobre mi propio ego, sobre mi propia voluntad. Entonces ya no es la iglesia del Señor, es mi iglesia, es mi ministerio. Y el fundamento está allí, pero cuidado. La luz por medio del fuego vendrá y mostrará de qué está hecha la construcción en la que estamos levantando. La madera se va a quemar. El plástico se va a achicharrar. Todo lo que no sea Cristo se va a quemar, porque Él va a permanecer. No nos aferramos al cargo, no nos aferramos ni siquiera a funciones, nos aferramos a Cristo, porque Él hará de nosotros. Aquello que estableció. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nosotros seguimos clamando que la revelación de tu Hijo venga sobre nosotros. Esto no fue una buena reunión en un momento, Señor, no fue una moda para nosotros. Esto fue la luz que nos permitió ver. Esto cambió nuestra vida. Esto fue un antes y un después para mi pastorado, Señor. Esto fue un antes y un después para muchos, Señor, de los que les predicamos la palabra. No se trata de una prédica de dos, se trata de que Cristo sea revelado. Y créeme, cuando Cristo sea revelado, las cosas que tienen demasiada importancia y que le has dado un valor que no merecen, les serán quitados. Tus recursos serán administrados de otra manera. Tus verdades serán puestas como mentira y la verdad realzará sobre tu propia vida. Amado, cuidado con lo que estamos construyendo sobre el fundamento, porque estamos construyendo sobre Cristo y Dios sabe qué es lo que es Cristo y qué es lo que solo somos nosotros. La luz viene para quitarnos del lugar incorrecto, pero hay veces que nosotros no queremos que nos quiten, queremos permanecer en ese lugar porque nos ha parecido cómodo, porque nos ha dado confort, porque nos ha dado un lugar. Entonces, ¿qué hacemos? Rechazamos la luz. Si nosotros abrazamos la luz, chao nosotros.
porque el que va a permanecer va a ser Cristo. Quizás hayas estado edificando al principio bien, pero después comenzaste a edificar con un material que no era el correcto. Y empezaste a edificar sin las piedras preciosas que Dios te había dado. Empezaste a edificar desde otro lugar. Y empezaste a edificar con los hombres y a través de los hombres. Dios quiere deshacerse de los fundamentos de la carne en su iglesia. ¿Y cuáles son esos fundamentos? Son las avaricias, los egoísmos, son las obras de la carne. Buscan su bien, buscan su mejoría, ser alguien en el mundo. Y cuando eso ocurre, la iglesia deja de ser la iglesia de Cristo y comienzan a ser iglesias de hombres. El fundamento debe ser mantenido. Debemos permanecer en el fundamento. Debemos ser cimentados y arraigados en la fe. Necesitamos decirle: Señor, necesito ser cimentado y arraigado en la fe. Si permanecéis fundados y firmes en la fe y sin mover de la esperanza del Evangelio que han escuchado, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual Pablo fui hecho ministro. Este fue el Evangelio que predicamos, a Cristo y a este crucificado. Por lo tanto, de la manera que han recibido al Señor, de esta manera permanezcan. Santo, 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 nos volvemos. Permanecemos. Aunque el viento dé con ímpetu, aunque la tormenta se haya levantado, aunque el huracán nos amenace, permanecemos. Sabemos dónde estamos cimentados. En tu nombre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre